Hey, hola, ¿qué tal amigos? Un saludo y bienvenidos a este canal. En el día de hoy vamos a reaccionar a la pregunta, al interrogante: ¿para qué trabajamos y por qué trabajamos? No sé si alguna vez se han preguntado, me imagino que sí, que es una pregunta que a veces, como cuando uno se levanta temprano, cansado, fatigado en la mañana y dice: ¿por qué yo tengo que ir a trabajar? O sea, no me puedo quedar hoy todo el día durmiendo, descansando hoy. O sea, ¿por qué trabajo? ¿Y para qué trabajo? No, y más cuando tú estás en una situación donde, por ejemplo, te quedaste pronto escaso de recursos, no te alcanzó y tienes que ir a trabajar y no tienes nada, o sea, estás corto de dinero y te levantas así con ese sueño, con esa fatiga de la semana y dices: ¿será que no voy a trabajar? ¿Será que no voy más? ¿Pero por qué tengo que ir? Son preguntas existenciales que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta. Así que en el día de hoy vamos a reaccionar a un video que trata este tema. Vamos a ver, no lo he visto. Como les digo, como he dicho en videos anteriores, me gusta reaccionar en vivo para que sea fluido, espontáneo, no sea algo preparado. Me gusta que eso también me pruebe a mí. Y bueno, comencemos con estos interrogantes o con estas reflexiones. ¿Por qué trabajamos? Bueno, y la pregunta consecuente sería: si no tuviésemos que trabajar, ¿qué hiciéramos? ¿Y cuál sería el sentido de nuestra vida si nosotros no estuviésemos trabajando? ¿Qué hiciéramos nosotros? Ahora, si no tuviésemos un objetivo, porque prácticamente eso se convierte en un objetivo de ir al trabajo para ganar algo, para vivir, para sustentarse, para proyectarse, para invertir o algo. Si no tuviésemos ese afán, esa presión, ese objetivo, esa meta de trabajar para ahorrar o para comprar cosas o para tener, ¿cuál sería entonces nuestro sentido de la vida y qué haríamos nosotros en este mundo? Está bueno, está interesante. ¿Qué haríamos? Es la pregunta problema. ¿Y cuál sería el sentido de nosotros estar aquí echando para allá y para acá de un lado a otro sin son ni ton? También me pregunto, ¿tendría algún sentido una vida sin el trabajo? También, porque es que tampoco nos podemos ir al extremo en el que estamos de que vivimos para trabajar y si no trabajamos no tenemos el sentido. O sea, no nos podemos aferrar a eso, porque esa es la concesión en el momento, en el espacio-tiempo en el que estamos. Y por eso por eso lo adoptamos como sentido, pero en realidad tampoco puede ser verdad, tampoco puede afirmarse, porque estamos en la burbuja del espacio-tiempo del momento en el que vivimos ahora mismo, y que no, obviamente eso nos han vendido esa concesión, pero de que a que sea cierto está muy distante. Tendríamos que nosotros vivir otro tiempo, vivir otra etapa, otra visión, otra cosmovisión del mundo y del trabajo y de nuestro sentido de la vida, para entonces poder evaluar cuál es el sentido verdadero de nuestra vida. Así que bueno, sin más, eso es para que vayan pensando, reflexionando, ya se vayan haciendo una idea, vayan ustedes como que indagándose ustedes mismos. Vamos a pasar a reaccionar el video. Los pájaros no tienen que trabajar, ellos nomás pajarean. Tampoco los ornitorrincos trabajan, simplemente ornitorrinquean. Bueno, el caso es que al parecer los seres humanos no podemos darnos ese lujo y solo humanear por ahí. La mayoría de nosotros tenemos o queremos tener un trabajo, y aunque la respuesta podría parecer obvia, hay mucho más detrás de la pregunta: ¿para qué trabajamos? En el libro del Génesis, Dios castiga al hombre por desobediente y lo condena a sacar con fatiga los alimentos de la tierra y comer el pan con el sudor de su frente. Puede interpretarse como que el trabajo es una consecuencia de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Bueno, este es una explicación que nos orienta un poquito más, ya. Entendiendo esto como origen, ya uno dice: bueno, entonces no puede ser que este sea el sentido como tal, porque es que en un principio no fue así. Esto fue un resultado, fue una decisión, una consecuencia de un problema, de una situación. Entonces no es como tal la esencia de nuestra existencia. Entonces ahí se torna un poquito más interesante esto.
un efecto de distinguirnos de los animales. Sorprendentemente, Karl Marx está en la misma sintonía. Para él, ahora habría que leer porque aquí lo omitieron en la Biblia, qué hacía el hombre y qué propósito le dio Dios cuando lo creó. Algo le dijo. Entonces, eso también hay que ver porque es que ahora mismo no lo tengo claramente, entonces no quiero dar una información falsa. Pero tengo entendido que le dio para que administrara todo el campo, la tierra, los animales y todo eso. Que eso fue una de las cosas que le dijo sobre el fruto. O sea, de todo podrás comer, vas a administrar todo y de todo puedes comer menos de este fruto. Entonces ya ahí tenía como un sentido. Ya ahí le dio un sentido a lo que él iba a hacer, porque me imagino que Adán apenas abre los ojos, no entiende. O sea, me imagino él ve y todo, pero después de ahí, ¿qué? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? ¿Y por qué estoy aquí? Me imagino que se habrá hecho esas preguntas. Entonces es cuando Dios viene y le da como un sentido, o sea, le da un qué hacer para él dedicarse a eso. Entonces ahí hay otro sentido, una explicación que nos lleva a un origen. Entonces uno se ubica. ¿Qué vino a hacer aquí al principio o en el origen? Administrar la tierra, a disfrutar de lo creado y todo eso. El trabajo es una característica específicamente humana, aunque no necesariamente un castigo. Para él, trabajar no solo nos permite vivir, sino ejercitar nuestra creatividad y desarrollar todo nuestro potencial. Desgraciadamente, decía Marx, el trabajo también puede ser enajenante cuando es forzado. Verás, ya desde la Grecia... Bueno, ahí también nos abre una posibilidad también, que es que el trabajo nos ayuda a nosotros a desarrollarnos, a explotar nuestro arte, nuestro talento. Vamos a repetirlo otra vez. Solo nos permite... Que no exactamente quiere decir castigo, sino es para desarrollar habilidades también. Vivir, sino ejercitar nuestra creatividad y desarrollar todo nuestro potencial. Desgraciadamente, decía Marx, el trabajo también puede ser enajenante cuando es forzado. Verás, ya desde la Grecia clásica se veía con cierto desprecio a las personas que tenían que trabajar para vivir. Claro, se apreciaba la dedicación y el esfuerzo de un buen artesano, agricultor o incluso un esclavo, pero eso no quitaba que se viera como una actividad inferior. Los verdaderos hombres libres no tenían que preocuparse por esas cosas y podían dedicarse al arte, la política, el deporte y la filosofía. ¿Sí? Bueno, fíjense, esto es un dato importante, un punto importante, porque recuerden, entre más nosotros conozcamos el origen de las cosas, más podemos entender de dónde proviene todo y hacia dónde van las cosas. Entonces fíjense que por más que uno quiera hablar de igualdad o de no discriminación, o sea, desde el principio el trabajo se ha visto, pues bueno, desde el principio no, pero bueno, o sí desde el principio, porque fue un castigo o algo, fue algo que o sea, no es nada positivo, fue un castigo. Ahora, cuando llega aquí a esta época de la historia de la humanidad, entonces los que les tocaba hacerlos por obligación, por vivir o sea, sí, por sobrevivir, ya empezó la distinción de las personas que no trabajan, es porque tienen, o sea, no lo tienen que hacer para sobrevivir. Entonces el que tiene que hacerlo, porque si no, no vive. Entonces ya ahí fue donde vino la discriminación y la clasificación de que porque trabaja, porque este vive del trabajo, entonces es menos que yo, que no tengo la necesidad de trabajar. Y fíjense que al principio lo que está diciendo, lo que dijo el filósofo, es que el trabajo no es solamente, o sea, el trabajo no se ve o él, que es el que está haciendo como la concesión y el análisis, no lo está viendo simplemente como un castigo, lo está viendo también como un espacio, como una labor, el cual te permite a ti desarrollar habilidades, poner en práctica tu creatividad y mejorarla. O sea, el trabajar originalmente fue un castigo, pero después se tomó o se vio, o según la reflexión de este filósofo, lo vio como
O sea, que no tenía que verse exactamente como un castigo, sino como un espacio, diría yo, un espacio, como un escenario donde tú podías desarrollar tu habilidad y creatividad, que en ese tiempo era prácticamente el todo el sentido de su vida, el crear, el practicar, el mejorar, el innovar. Eso era el todo de ese tiempo. Entonces, de ahí ya vemos dos concepciones diferentes que no están alejadas, sino son dos puntos de vista de cómo tú lo ves. Y eso cambia dependiendo del tiempo, el espacio-tiempo que estemos viviendo en el momento. Porque miren cómo lo vivían en esa época. En el principio fue un castigo, después fue un ejercicio para practicar o para desarrollar tu habilidad, tu creatividad y todo eso. Después, por donde vamos ahora mismo, se convirtió en un estatus dentro del ser humano, de que el que trabaja es inferior al que no trabaja, porque trabaja para sobrevivir. Entonces, eso varía. Hoy vemos el trabajo de una forma, como cada quien tenga su visión, pero mañana más tarde puede cambiar esa visión, esa cosmovisión, esa concepción del trabajo. Sí, solo hombres, porque las mujeres ya estaban destinadas a actividades domésticas y de cuidado, otras formas de trabajo consideradas subordinadas. Esta separación entre trabajadores y propietarios se perpetuó durante el periodo feudal y, con nuevas formas, siguió hasta tiempos de Marx en forma de capitalismo. Karl veía cómo la pasaban los obreros en las fábricas y concluyó que esa forma de trabajar era forzada. La gente no trabajaba para ejercitar su creatividad o desarrollar su... Bueno, ya aquí, miren lo que les estaba diciendo. Ya aquí entonces viene otro tiempo, otra concepción del trabajo y otro trato. Ya más que de pronto era como una clasificación, un estatus, eres menos porque trabajas. Pero ya aquí, ahora el trabajo se ha convertido en una obligación y las condiciones del trabajo ya cambian. Entonces ya tú no estás ya, o sea, como tal no es castigo, pero ya vimos el castigo, vimos el ejercicio para desarrollar la habilidad, vimos la clasificación del trabajo del cuando un ser humano es tomado por inferior porque trabaja, y ahora estamos viendo es las condiciones pésimas en las que trabaja, en las que le toca trabajar a un ser humano. Potencial, sino simplemente porque no querían morir de hambre. A este tipo de trabajo le llamó enajenante, porque vuelve ajeno, separa. ¿Qué separa? Los trabajadores producen productos que ni ellos pueden comprar, para personas que ni siquiera conocen y para generar dinero que no es para ellos. Finalmente, quienes trabajan suelen ocuparse de partes tan minúsculas del proceso que quedan desconectados del propósito. Ya no saben para qué trabajan. El trabajador se vuelve un engrane más de la maquinaria y la vida misma se separa del trabajo. Vivir es lo que se hace en las horas que quedan libres. ¿Te suena familiar? En muchos lugares algunos aspectos del sistema han cambiado y otros permanecen. Además, no todo... Miren la concepción que le está dando. Miren la definición que está dando del trabajo. O sea, es que es estratosférica la concepción y también la definición. Miren cómo en el video están relacionando el trabajo, lo están describiendo y definiendo desde la antigüedad, desde el origen. Entonces, hoy en día, o sea, me parece algo tan absurdo cuando se habla y se promociona, se pregona esa frase de que las empresas generan empleo. Me parece como, o sea, es hasta ofensivo, o sea, me parece de todo, menos nada bueno, pues, para no especificar. Porque entonces miren, o sea, ¿qué estás generando tú cuando, o sea, cuál es el orgullo de un empresario decir que las empresas generan empleo si lo que generan, por ejemplo, son estas condiciones? O sea, a lo que los contratan es a trabajar en estas condiciones. Y miren cómo lo está describiendo el trabajo. Suelen ocuparse de partes tan minúsculas del proceso que quedan desconectados. O sea, a esto ellos le llaman generar empleo. Y es lo mejor, el top de ahora mismo, del sistema, de la vida, del sentido de las personas. Que las empresas generen empleo y tú ser parte de esto. Vivir así. Trabajar así en esas condiciones. Y, o sea, eso se ve bonito por fuera. Y la gente, es que, cuando la gente cree y comenta, esa gente de a pie que comparte esas frases, esa ideología, o sea,
me parece como tan absurdo y tan alejado de la realidad, que miren, o sea, nada más miren la señora y el ejemplo de lo que están dando. Tú trabajas y ni siquiera puedes darte el lujo de comprarte los productos que trabajan ahí. O sea, ¿cuál es el orgullo de decir que yo genero empleo? Si no, o sea, ¿qué bien le estás haciendo al ser humano? Nada, ¿no? O sea, estás buscando o estás armando tu empresa para que te genere a ti personalmente un beneficio, pero a las personas no. Entonces, ¿qué orgullo? O sea, ¿cuál es la virtud de generar empleo? Y no es que generes empleo, ese es otro. Mire aquí lo que dice. Del propósito. Ya no saben para qué trabajan. El trabajador se vuelve un engrane más de la máquina. El trabajador se vuelve un engrane más de la maquinaria que produce, que ayuda a obtener un resultado final, que es el producto que sale a la venta. Entonces es imposible, porque si nosotros como empleados somos un engrane más de una maquinaria que realiza, que crea un producto para la venta, entonces las empresas no se dedican a crear maquinarias, a crear recursos. Las empresas no se dedican a comprar herramientas para hacer un producto, porque eso no es lo que les genera ganancia. Al contrario, ellos lo que buscan es que mejorar las maquinarias para que entre menos maquinaria es menos el gasto y mayor productividad y mayor eficiencia, mayor eficacia. Entonces, o sea, mañana más tarde la visión empresarial mundial es obviamente reemplazar al ser humano por máquinas que sean más productivas, más eficaces. Entonces, ¿dónde va a quedar? Hoy hay mucha gente que se come ese cuento, pero mañana más tarde, donde ya empezaron, ya los robots reemplazan al ser humano. Pero por lo menos aquí en Colombia la gente todavía se cree ese cuento. Mañana más tarde, ¿cuál será la frase que van a pregonar? Si ya las empresas no van a generar empleo para el ser humano. Es algo absurdo. Y la vida misma se separa del trabajo. Vivir es lo que se hace en las horas que quedan libres. ¿Te suena familiar? No digo más. En muchos lugares algunos aspectos del sistema han cambiado y otros permanecen. Además, no todos vivimos en las mismas condiciones y tenemos distintos grados de libertad. Por hoy no hablaremos de cambiar el sistema, sino que aceptando que esa realidad existe, cómo aprovechar el grado de libertad que tenemos para tomar decisiones respecto a nuestro futuro profesional. Para eso conviene saber el propósito de nuestros esfuerzos, y para eso nos servirá saber en la actualidad para qué trabajamos. Exacto. Los autores Neil Doshi y Lindsay McGregor nos dicen que hay 6 principales razones para trabajar y las ordenan de la menos motivante a la más motivante, y nosotros diríamos de la más a la menos enajenante. ¿Puedes identificar cuál es la tuya? La razón menos convincente es la inercia. Trabajas simplemente porque es lo que hiciste el día anterior y el día anterior a ese. Quizá no tuviste oportunidad de elegir y a estas alturas sientes más riesgoso cambiar que seguir haciendo lo mismo. En segundo lugar está la presión económica. Necesitas el dinero o, aunque no te haga tanta falta, tienes la ambición de tener más. Tu razón para elegir empleo no es el empleo en sí, sino la recompensa económica que ofrece. En tercer lugar está la presión emocional. Trabajas porque sientes vergüenza o culpa de no trabajar, o quizá elegiste ese empleo en particular porque te da prestigio o te hace sentir importante. El cuarto motivo es el potencial. Elegiste ese trabajo porque te ayuda a alcanzar otras metas. Quizá no es el mejor, pero es algo temporal que te ayudará a obtener tu empleo ideal o a lograr otro objetivo personal. La quinta razón es el propósito. El empleo que tienes está de acuerdo con tus valores y metas. Sientes que perteneces a algo más grande, que estás logrando algo significativo que mejorará el mundo, y eso da sentido a tu vida. La razón más motivadora es el juego. Estás en ese trabajo porque lo gozas muchísimo. Encuentras los retos emocionantes y los problemas que resuelves te levantan el ánimo. Te levantas con ganas de trabajar porque disfrutas tu labor.
Los autores llaman a los 3 primeros motivos indirectos, porque no tienen que ver con el trabajo mismo y no aconsejan elegir empleo por esas razones. Los 3 últimos son motivos directos relacionados con la labor que desempeñas y dicen que son buenas razones para elegir un trabajo o profesión. Además, mientras más arriba en la escalera esté una persona, mayor será su compromiso y su productividad, por no hablar de su realización personal. En otros videos hemos visto que para escoger una profesión gratificante conviene que sea, sí, económicamente satisfactoria, que también sea disfrutable y te apasione a nivel personal, y claro, que tengas la habilidad para realizarla. Pero para tener completo el Ikigai, sería ideal que la profesión que elijas tenga un propósito mayor, que el sentido de tu trabajo esté alineado con el sentido de tu vida. Por supuesto que no hay un acuerdo sobre cuál es el sentido de la vida. Si profesas una religión, el sentido podría estar en una realidad que trasciende el mundo físico. Y si no, los filósofos han propuesto varias posibilidades de sentido en este mundo: la búsqueda de placer y el disfrute, o el cultivo del conocimiento y la virtud, o incluso el cumplimiento de una voluntad de poder, la manifestación de todas tus capacidades y potenciales. Nosotros ponemos a tu consideración esta propuesta si nos permites que te contemos una parábola que hemos modificado un poco. Es un relato que Alejandro Jodorowsky narra en sus cómics Fábulas Pánicas. En él, un personaje emprendía la búsqueda de un árbol famoso porque era inmortal. Después de un largo periplo, encontraba el lugar donde había de estar el célebre árbol eterno. Pero en su lugar solo había un agujero. Preguntó qué había pasado con el árbol y le contestaron: era un árbol inmortal, no necesitaba las hojas para obtener energía del sol, así que se deshizo de ellas. Las ramas solo las necesitaba para sostener las hojas, así que también se deshizo de ellas. El tronco solo sostenía las ramas, de modo que no tenía sentido conservarlo y desapareció. Por último, las raíces solo servían para alimentar al resto del árbol, que ya no estaba, así que también desaparecieron. La fábula pánica termina allí y puede interpretarse como una invitación a trascender el mundo material. Pero a nosotros nos parece que el autor desestima la importancia de los frutos. Los frutos son aquello que le da sentido al resto del árbol. Sus semillas son aquello que permite que haya nuevas generaciones de árboles. Y no solo eso, sino que es lo que el árbol ofrece como dulce alimento a los demás seres vivos. Así que la invitación es a reflexionar. ¿Cuáles son mis valores y convicciones? La carrera que elija, la profesión que desempeñe, ¿están de acuerdo con mis principios? ¿Puedo con mi trabajo contribuir a hacer un mundo mejor? Hay otra historieta, esta de René Merino, donde se ve a una niña regando una plantita que después es una joven y una mujer regando un arbolito que crece hasta volverse frondoso. El texto dice: un día, cuando no estés, serás lo que hiciste. Y es que tu trabajo es lo que haces, y armonizar tu propósito con el propósito de tu labor no solo es bueno para el mundo, sino que también te salva de la enajenación, te dará un sentido de trascendencia y, en última instancia, hará de ti una persona más plena y feliz, porque tu trabajo también te hace a ti. Curiosamente, nos encantaría escuchar. Súper interesante. Casi lloro con esa reflexión, con ese final y esa musiquita. Pero fíjense que algo interesante, espero que les haya gustado, que me gustó mucho ese desenlace del video. Fíjense que aquí hay algo que analizar, y es que entre todo este problema del sentido de la vida y del trabajo, ellos finalizan en cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, de qué estás hecho tú. Y según eso, tú vas a buscar algo que sea compatible con lo que tú eres, para que eso no se convierta en una presión económica, en una inercia, como el ejemplo que estaban colocando ahorita de la escalera, que sea por algo forzoso. Entonces, para tú conseguir estar bien en un trabajo, estar pleno en lo que estás haciendo, te vas a dedicar, tienes que primero encontrarte a ti y descubrir, analizarte y primero formarte también, porque eso de valores y principios, eso es una formación. Entonces tú te formas, y cuando ya tú te formas, tú te
te guías, ya eso te da una base, un fundamento a ti como persona. Entonces tú de ahí ya tú partes, bueno, este soy yo, esto quiero ser yo me gusta esto, o sea, camino en esta dirección, entonces en esta dirección ya yo empiezo a caminar y me ubico. Bueno, esto me suma, esto no me suma, esto me conviene o no me conviene, esto me va a hacer feliz o no me va a hacer feliz, esto me va a ayudar a cumplir mis metas o a no cumplirlas. Entonces, para llegar a tener un gran sentido o un buen sentido de la vida, aparte de lo que es la fe y todo eso, me refiero a la parte humana, de material aquí, es eso, formarte tú, primero encontrarte tú, qué quieres tú, hacia dónde quieres ir tú, y luego buscar en el camino lo que a ti te va a sumar para llegar a estar pleno, lo que tú quieras desarrollar al final. Y eso te va a ayudar a ti a estar bien, a estar tranquilo, a estar realizado en lo que tú deseas y en lo que tú eres. Así que bueno, espero y les haya gustado esta video reacción, este tema que me parece full interesante. Quiero leerlos en los comentarios a ver en qué trabajan ustedes actualmente, por qué están trabajando, dónde están trabajando, si tuviesen la posibilidad de cambiar de trabajo lo hicieran, por qué no eligieron algo mejor y qué hicieron ustedes si están en un trabajo que les gusta, qué hicieron para o cómo descubrieron que eso era lo que querían hacer o dedicarse en su vida. Así que amigos, un saludo y gracias por estar en el video, por acompañarme. Los invito a suscribirse, a darle like y a quedarse conmigo a seguir tratando estos temas de actualidad y de mucha importancia para nosotros. Así que un saludo y nos vemos en otro video.